Doctora, un poco para resumirle a la gente que nos escucha, el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, señaló al alcalde de Quito, Jorge Yunda, como autor mediato del delito de peculado porque el burgomaestre pues habría tenido conocimiento, según dice la fiscalía, del proceso de contratación y habría preparado las condiciones esenciales, así dijo el fiscal, para que el secretario de Salud de ese entonces, Lenín Mantilla, suscribiera un contrato por $4.2 millones para la adquisición de reactivos PCR. Esto al eliminar los techos máximos de contratación establecidos con anterioridad para entidades públicas cuyo monto era de $2.9 millones. Además, señaló que mediante comunicación directa con la actual secretaria de Salud, Jimena Barca, y la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, a la que usted representa, Linda Guamán, conoció que las pruebas entregadas por la empresa contratista no eran PCR, sino que eran RT-LAMP y que no cumplían con las especificaciones técnicas determinadas en el contrato. Doctora, su defendida reconoce que las pruebas adquiridas por el municipio no eran PCR, sino RT-LAMP y que su sensibilidad era mucho menor de lo que decía el contrato. Gracias, Gisela. En efecto, sorprende la falta de prolijidad que tiene Fiscalía. Sorprende que Fiscalía no conozca la temporalidad de los hechos. En cuanto a mi defendida, la doctora Linda Guamán, entra a la Secretaría de Salud el 16 de junio del 2020. Es decir, una vez que ya estuvo adjudicado el contrato, que ya se hizo todas las etapas precontractual, previa, precontractual, contractual del contrato, incluso la ejecución del contrato, entra el 16 de junio, posterior. ¿Qué participación tiene la doctora Linda Guamán en este contrato que se adjudicó y en el cual se adquirieron las pruebas de isopollo? Una primera precisión ahí es que la comisión técnica y la administradora del contrato, al momento en que reciben no solo la oferta de parte de la empresa que entrega las pruebas de isopollo, sino todo el municipio que estaba involucrado en este contrato ya conocían que las pruebas eran LAMP y no PCR. Que ahí hay que hacer una aclaración en esto, cuál es la diferencia entre PCR y pruebas LAMP. Pero vamos a la participación de la doctora Linda Guamán. En efecto, cuando entra la doctora Linda Guamán, al día siguiente de estar en la Secretaría de Salud, pide informes de validación a una universidad, a la Universidad de las Américas, con la única finalidad de conocer cómo aplicar estas pruebas, con la única finalidad de conocer la calidad de las pruebas, para saber cómo usar estas pruebas, ¿ok? La UDLA no es un laboratorio acreditado que puede emitir informes de validez técnico-jurídica, no lo puede hacer. A ver, pero estaba dentro, doctora, dentro de las funciones de su defendida Linda Guamán, dentro de las funciones de la doctora Guamán, ¿estaba aprobar o verificar las especificaciones técnicas de estas pruebas para la ejecución del contrato? ¿Estaba dentro de sus funciones? No, para nada. Pero por eso mismo, lo único que ella hace es con un tema de rigurosidad científica, solamente con la finalidad de saber cómo aplicar estas pruebas, porque estas pruebas iban a ser testeadas a la ciudadanía de Quito y necesitaba conocer, porque en el contrato no estaban estas especificaciones a cuánta carga viral, etcétera. Entonces la doctora Guamán lo que quería conocer es cómo aplicar estas pruebas. Una diferencia, Gisela, que es importantísima aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas LAMP y las pruebas PCR? Porque esa ha sido la discusión de Fiscalía o el argumento fuerte de Fiscalía para decir que no se cumplió con el objeto del contrato. ¿Cuál es la diferencia? Las dos son pruebas PCR que utilizan la reacción en cadena de la polimerasa, ¿ok? La prueba PCR que conocemos y está en nuestro imaginario es aquella prueba que al ingresar el hisopado, lo que hace es medir a través de temperaturas y analizar la carga viral y da el resultado de si es que estás positivo o negativo con el COVID-19. Mientras que la prueba LAMP es una prueba que hace exactamente lo mismo, pero su tecnología es distinta. Lo que hace es medir a través de una lámpara esta reacción, esta carga viral o la reacción de la carga viral. Pero me da igual un resultado positivo o negativo a COVID. La LAMP es diferente, ¿sí? Pero tiene incluso una tecnología mejor porque ocupa menos tiempo y es una tecnología diferente. Menos tiempo en procesar. Pero el contrato decía que eran pruebas PCR, no LAMP. Solamente en el objeto del contrato. Si usted revisa, y encantada le podemos pasar el contrato, se dice en las especificaciones técnicas que lo que se necesita es una prueba de diagnóstico molecular que tenga polimerasa. Es decir, entonces que LAMP, al tener también una reacción en cadena de polimerasa, se está cumpliendo con el contrato en sí. O sea,
que no hay, entonces no habría ninguna razón en que se haya cambiado, o sea, la doctora Guamán sí conocía que había una diferencia, que no eran PCRs, que eran LAMP. Sí, exactamente. Conocía a la doctora Guamán, pero ya conocía a la comisión técnica también, ya conocía también a la administradora del contrato. Pero no solamente eso, sino que la doctora Linda Guamán, al momento en que conoce, en el momento en que hace el informe y recibe el informe de la UDLA, a la primera oportunidad que tiene de hacerlo público en sesión de consejo, que es el 7 de julio, lo hace público ante todos los concejales, hasta ante el alcalde Yunda. Además de eso, pide que se suban los informes, tanto el informe de la UDLA como cualquier otro informe que posteriormente fue llegando, se suba a canales oficiales de la Secretaría de Salud. Siempre fue pública esta información. En ningún momento se ocultó información. La doctora Linda Guamán lo que se hizo fue intentar validar las pruebas en diferentes laboratorios, ¿verdad? Le agradezco que me pregunte eso, porque entendemos validación y Fiscalía confunde este término de la validación, porque lo que realmente validación significa en el campo científico es ver si la funcionan. calidad de las pruebas. Si funcionan o no funcionan. Eso es validación, ¿no? La calidad para ver cómo funcionan las pruebas. Entonces, Fiscalía esgrime como argumento es que la validación buscaba que alguien le dé el ok de las pruebas, como para decir que esas pruebas sí valían y se cumplía con el objeto del contrato. O sea, como que lo que usted quiere decir es que la Fiscalía intenta probar a través de esa validación que hizo Linda Guamán que las fiscalías, que las pruebas sí tenían un problema, pero ella estaba buscando entre todos los laboratorios uno que le diga que sí estaban buenas para poder utilizarlas. Eso es lo que está diciendo usted. La Fiscalía sostiene como argumento, ¿ya? Pero no es así. Eso es importante que se aclare. Ahora, ¿por qué? Linda Guamán la validación a la UDLA. Y luego de eso llega una validación de México. Y como ninguno de estos son acreditados dentro del Ecuador por el SAE, el Sistema de Acreditación Ecuatoriana, pide a otras instituciones como SINLAB, KTC, y finalmente vemos que la única que es reconocida como un laboratorio de ensayo y validación es el KTC, y esto es reconocido por el MIPRO, es reconocido por las autoridades, y a la final del día, quien decide y cuál es la única autoridad competente para decir que esto tiene un registro sanitario y quien validó estas pruebas con los documentos es el ARCSA, y el ARCSA reconoció estas pruebas como tecnología PCR. Ahora, esa validación que hizo la doctora Guamán de estas pruebas PCR, que son el conflicto de esta denuncia penal por peculado, ¿lo hizo ella como científica porque sintió que esa era la necesidad de hacerlo o porque fue un pedido específico del alcalde, como dice Fiscalía? Sí, en ese caso lo hizo solamente como científica. Al día siguiente, ¿ella nunca recibió un pedido del alcalde de que por favor verifique que esas pruebas sí sirven? Nunca. Lo que pregunta el alcalde es, y esto además le pregunta antes de la sesión de consejo, el 4 de julio, si no me equivoco, le pregunta cuál es la diferencia entre LAB y PCR, y le dice, bueno, busquemos más pruebas, busquemos validar estas pruebas, pero otra vez, estas validaciones no significa busquemos una respuesta que nos haga ver bien frente al público o frente a la ciudadanía de Quito. No, son validaciones. Otra cuestión importante, que todas las validaciones, la doctora Guamán, todos los informes, la doctora Guamán puso en conocimiento. Jamás ocultó. Es más, hay 2 informes de la UDLA y dichos informes, los 2 están subidos al portal y fue puesto en conocimiento. Jamás hay un ocultamiento de información y mucho menos pedido por el señor alcalde y por ninguna autoridad. Ahí hay una confusión técnica entre lo que es validar científicamente para conocimiento de cómo aplicar a busquemos un informe que nos ayude a quedar bien frente a la ciudadanía. Ahora, ninguno de estas validas, de esos informes sirvieron para el tema contractual. Hace pocos minutos la Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva en contra del alcalde Jorge Yunda. Esto sucedió hace breves minutos. Y ahora el fiscal, Santillán, también había señalado como coautora del presunto delito de peculado a la doctora Linda Guamán. ¿Se va a tomar la misma acción? ¿Se ha hablado de prisión preventiva también para Linda Guamán?
Bueno, no fue claro el doctor Santillán al momento de individualizar en contra de quién pedía el cambio de medida cautelar a prisión preventiva. Nos enteramos, nosotros estamos en audiencia, nos quedamos con la duda, pero realmente nos enteramos por redes sociales, a través de los canales de Fiscalía, que era en contra del alcalde Yunda. No lo solicitó en contra de la doctora Linda Guamán, dado que pues la doctora Linda Guamán ha cumplido con cada una de las medidas cautelares que se pusieron en contra de ella. Esto es presentación periódica y además del grillete electrónico. Pero a esta defensa, de manera independiente, igual les sorprende que Fiscalía haya solicitado el cambio de medida cautelar del doctor Yunda, dado que él igual ha dado cumplimiento con las medidas cautelares que se le han impuesto y que al parecer de los argumentos que dice Fiscalía para pedir el cambio de medida cautelar es que existen los chats de Sebastián Yunda y que estos, al existir otros posibles investigaciones, pide el cambio de medida cautelar, lo cual no es racional. Eso sería en otro proceso, si es que fuese el caso, que Fiscalía tiene toda la facultad investigativa de imponerle en otro proceso la medida cautelar correspondiente. Pero en este proceso el doctor Yunda ha cumplido con cada una de las cosas o medidas cautelares que se le han impuesto. Pues ahora viene justamente la primera intervención después del receso, es de los abogados del doctor Yunda, y pues escucharemos qué es lo que tienen que alegar al respecto. ¿Qué otros elementos aumentó la Fiscalía en la audiencia de este martes? Bueno, realmente se concentra en el tema del contrato, en chats que existen, chats que no demuestran nada porque además son descontextualizados, y en lo que respecta a la ¿cuáles? Deme un ejemplo de esos chats que usted dice están descontextualizados. El del doctor Yunda con la doctora Linda Guamán. ¿Qué dice ese chat? Momento, veamos, si revisamos los chats, la cronología de los chats, el 4 de julio o el 5 de julio es la primera vez en que le pregunta el doctor Yunda sobre las pruebas LAMP. Antes de esas conversaciones, ellos están hablando sobre el tema del procesamiento de las pruebas. Dos cuestiones que son totalmente distintas. Cuando a uno le ingresan el hisopo para poder sacar la muestra y para poder ver el resultado, paso a un tema que se llama el procesamiento. Procesar la información de este hisopo para ver el resultado. Y el procesamiento en Quito se estaba haciendo de manera gratuita, sin erogación de fondos, con convenios con instituciones académicas. Entonces, antes de esta fecha, en los chats están hablando de ese procesamiento y hablan de que el dar insumos a las universidades representa es un costo alto para el municipio, porque si bien es cierto, lo están haciendo gratuito, el entregar insumos resulta caro, porque cada universidad, cada institución pedía ciertos insumos. Entonces, están hablando de este procesamiento. Y después, con fecha 4 o 5 de julio, hablan sobre el tema LAMP y PCR. Entonces, confunden y descontextualizan un tema de procesamiento con el otro tema, que son las pruebas PCR y LAMP. Y el alcalde por primera vez le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre LAMP y PCR? Y la doctora Guamán claramente dice, es el tiempo de resultado. 40 minutos, 5 horas. Ahí hay una descontextualización clara que Fiscalía hace. Y esos son los chats que está utilizando para decir que hubo una compra irregular de pruebas PCR. Sí, sobre todo, sí, que hubo una compra irregular. Sobre el tema de validación también existe una descontextualización. No existe tal cosa como que el alcalde le haya pedido sobre que cambie las validaciones o que oculte información. El 7 de julio, hasta el 5 de julio tiene esta conversación. El 7 de julio la doctora Linda Guamán va a consejo, informa que siempre mantiene que las isopollos son LAMP, siempre mantiene y explica clarísimo. Por suerte esto está en el proceso y también es público, también se puede acceder en la página, en la red social Facebook del municipio, se puede ver también cómo se explica clarísimo con diapositivas la diferencia, esto que expliqué, ¿no? Que la una lo hace a través de temperaturas y la otra a través de una lámpara, pero que a la final tienen el mismo resultado y que a la final la una incluso tiene una tecnología más avanzada, ¿no? Entonces, es esto que, claro, yo creo que Fiscalía confunde y no tiene rigurosidad técnica al explicar esto. No lo tiene. Por el tema de PCR y LAMP, porque el objeto del contrato es el argumento fuerte de Fiscalía, el objeto del contrato no se cumplió, pero ya expliqué ahora que las especificaciones técnicas mencionaban que necesitábamos una prueba de diagnóstico molecular con polimerasa, las dos tienen polimerasa. Y ¿no especifica entonces en ningún momento el contrato que deben ser pruebas PCR las que se deben comprar? En el objeto del contrato sí dice que son pruebas PCR, Gisela, pero las especificaciones técnicas mencionan que tienen que ser pruebas de diagnóstico molecular con polimerasa.
y las dos utilizan... Pero no son las dos PCRs, y ahí sí hay un error. Por eso mi pregunta es, ¿defiende Linda Guamán la compra todavía y el uso de las pruebas PCR, o reconoce que sí hubo algún problema o una irregularidad en el proceso? Ya, lo que sí reconoce y se puede reconocer es que hay una falta de precisión en el contrato, pero eso no le hace que el contrato haya sido irregular y que tampoco exista perjuicio al Estado. Ahora, el ARCSA, reconozcamos algo, que el ARCSA, el momento en que la administradora del contrato, que es el último acto que hace, es la entrega-recepción definitiva, siempre se basa en un documento de una autoridad competente que es del ARCSA. Y el ARCSA menciona que las pruebas están catalogadas. Pero doctora, usted sabe que dentro del sector público... ¿Qué hace la doctora Linda Guamán en este contrato? Absolutamente nada, nada. El contrato es adjudicado el 16 de abril. Parece que tenemos un problema con... Todas las fases ahí está. Fueron anteriores a que Linda Guamán entre. Entonces, si es que hubiese, en todo caso, que Fiscalía, no digo que exista, pero en todo caso, cronológicamente, la doctora Linda Guamán no tiene nada que ver con este contrato. Sí, pero usted dice en el contrato hay una falta de precisión. No, usted dice que sí decía el objeto del contrato eran PCR y se compraron LAMPs. Entonces, ¿sabe usted como abogada, estoy segura que sí, que en el sector público solo se debe hacer lo que se establece, lo que está permitido, lo que está ahí, y ahí decía PCR? Entonces sí hay un error. Pero en todo momento, en los TDRs, en la oferta, en el informe de necesidad, en las especificaciones técnicas, en el estudio de mercado, nunca se menciona PCR, se menciona pruebas de diagnóstico molecular que tengan polimerasa. Ahora, entonces, estas pruebas LAMP tienen polimerasa y me dan el mismo resultado, y repito, el ARCSA las cataloga como tecnología PCR. Entonces se cumple con el contrato. Ahora, con lo que ha sucedido con el alcalde Yunda sobre esta solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía General, ¿tienen temor? ¿Linda está preocupada de que pase lo mismo con ella? Bueno, no, ya Fiscalía se pronunció al respecto y mantiene las medidas cautelares, por lo tanto no tienen ninguna preocupación. Repito, es bastante extraño porque cuando una persona cumple con las medidas cautelares no debería haber este cambio a prisión preventiva, ¿no? Bueno, escucharemos ya en pocos minutos la intervención de la defensa del doctor Yunda al respecto y qué tiene que decir. Pero Linda Guamán ha cumplido con cada una de las presentaciones, es más, está presente en la audiencia todos estos días y seguirá presente para defender su inocencia. Doctora, entiendo que tiene que regresar a la audiencia. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Gisela. Hasta luego. Una buena tarde. Agradecemos a María del Mar Gallegos, abogada de la doctora Linda Guamán, quien también está involucrada en el tema de la compra de pruebas PCRs en el municipio que habrían tenido alguna irregularidad según la Fiscalía. Esto es Notimundo, la carta siempre bien informados.